Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overlord. Recuerdo que estoy rehaciendo algunos vídeos de esta sección ya que cuando empecé era bastante inexperto en este tipo de contenido, y de paso añado más curiosidades de los personajes, lo cual siempre es bueno. Como siempre os dejaré el anterior vídeo por aquí, la lista de reproducción en la descripción, por lo que ahora sí, vamos a empezar. Saltiar es la guardiana del piso encargada de custodiar los 3 primeros pisos de la gran tumba de Nazarick. Estos 3 pisos se compondrían principalmente de catacumbas, es decir, cámaras funerarias subterráneas, donde obviamente hay una cantidad considerable de no muertos. Esto en parte es así porque en el juego si hubiera un ataque se podría reparar con poco dinero. Una curiosidad sobre estos pisos es que en el segundo piso estaría ubicada la residencia del guardián de área, Kyuhuku, la cucaracha. La residencia de Saltiar estaría ubicada también en este segundo piso en la cámara o sepulcro de Adipocere. Entraremos más en detalle sobre esta habitación más adelante porque tiene tela. La personalidad de Saltiar es bastante coqueta y es alguien muy abierta en cuanto a sus preferencias sexuales, quizás demasiado. Ha mostrado preferencia por la necrofilia, esto es normal ya que ella misma es una no muerta, el sadomasoquismo, eso ya sí que es cosa suya, y la bisexualidad. Por todo esto suele intentar ligar con otros no muertos de la gran tumba de Nazarick, como por ejemplo Yuri Alpha, la cual pues intenta evitarla por eso mismo. Es también por esto principalmente que va detrás de Ainz y quiere convertirse en su esposa principal. Aunque para otras cosas es muy sensible, como su figura. Saltiar es una buena guardián de piso, se toma su trabajo muy en serio, es por esto que no tolera el fracaso, y tiende a matar a cualquiera de sus sirvientes que logre decepcionarla. Esto también se le uniría a que tiene poca paciencia, no le gustan las situaciones desfavorables y es impulsiva. Es por todo esto también que cuando falla ella misma una misión se deprime y tiende a reflexionar sobre sus actos, como por ejemplo cuando vimos después de que fue controlada, Ainz se obligó a luchar contra ella. Saltiar es totalmente leal a Ainz, en términos generales y románticos. Sin embargo, como puede pasar con prácticamente todos los NPCs, tiene un mayor cariño hacia su creador, Peroronchino. Es más, en su pelea contra Ainz reconoce que considera a su creador superior y se haría enemiga de Nazarick sin dudarlo por él. Esto, como he dicho, es normal entre los NPCs, quizás las excepciones más importantes a esta regla serían el actor de Pandora, ya que es una creación del propio Ainz, y Albedo, pues odia bastante a su creador, Tábula Esmaragdina, por abandonarla. Sobre Peroronchino hablaremos a continuación. Peroronchino, miembro del gremio Ainz Algoun, es obviamente uno de los 41 seres supremos y creador de Saltiar. Peroronchino era conocido por ser un gran pervertido, un pervertido de mucho cuidado, al cual le gustaban mucho los juegos Gem. YouTube, no me desmonetices este vídeo, tengo que comer Thai. Toda esta perversión se trasladó a su creación, puesto que Saltiar, como ya sabremos, es una gran pervertida. Es más, su diseño es así debido a que a Peroronchino le iban las lolitas. Pero claro, no solo se limitó a eso, ojalá, sino que en su habitación dejó una gran cantidad de trajes que se adaptan a otros fetiches. Desde vestidos, uniformes de enfermera, trajes de maid, de conejita, uniformes de marinero, trajes de baño, orejas de animales, leotardos, colas... muchas cosas. De verdad, podría incluir demasiadas cosas aquí, como que por ejemplo la hizo especialmente así porque le iban los senos pequeños. Es más, lo de usar almohadillas es decisión exclusiva de Saltiar. Pero sin embargo, según el autor de Overlord, Maruyama, aunque pueda parecerlo, realmente Peroronchino no es tan pervertido como su propia creación. Bueno, puedo discrepar. Es más, también añadió que si Peroronchino hubiera viajado al Nuevo Mundo y hubiera visto a su creación, se hubiera desmayado en agonía. Un poco como le pasa a Ainz con el actor de Pandora. Se podría decir que la creación superó al maestro. Aunque pueda no parecerlo, Saltiar es una creyente, cree en el dios Kainabel. Este era un boss en el juego, sin embargo le da bastante igual ya que fue el gremio Ainz Algoun el que acabó con él y al parecer era un jefe bastante débil. Hablemos sobre sus habilidades ya que se considera que Saltiar es la más fuerte entre los guardianes de piso en Nazarick, excluyendo eso sí a Gargantúa, ya sabéis, el golem de 30 metros, guardián del cuarto piso. Tiene además las estadísticas generales más altas, junto con esto también tiene mucha más experiencia en combate ya que al ser la guardiana de los 3 primeros pisos, tenía mucha más probabilidad de encontrarse con otros jugadores que invadían Nazarick. Es extremadamente poderosa contra nigromantes y lanzadores de magia, es por esto que Ainz tenía un 70% de posibilidades de perder contra ella en una pelea.
Según Ainz también la considera la mejor luchadora 1 vs 1. Es más, si quieres dañarla cuerpo a cuerpo de forma normal deberías tener un arma de plata que posea mucho maná o un gran encantamiento elemental. También sobre Ainz, al igual que dije en su vídeo, después del actor de Pandora, al NPC que más conoces a la propia Saltire, ya que él y su creador eran muy amigos. Aunque no lo he dicho hasta ahora, realmente no creo que haga falta. Saltire es una vampiro. Esto tiene muchas ventajas, pero también la hace tener ciertas debilidades, como las armas hechas de plata. Sin embargo, una cosa que destaca sobre las otras es que en una pelea Saltire tiene que tener especial cuidado con la sangre, ya que cuanto más de esta cubra su cuerpo, más fuerte y poderosa se volverá, pero poco a poco irá perdiendo el control de su mente. Se volverá irracional y atacará a todo el que se mueva sin miramientos. Su equipo principal estaría formado por su lanza, un arma de clase divina dada por Peroronchino. Cada golpe de esta lanza le permite a Saltire recuperar parte de su vida en base al daño infligido. Esta además inflige bastante daño y aumenta sus efectos si es utilizada contra no muertos. Ainz en su pelea de verdad lo tenía muy jodido. Su armadura es de clase legendaria y por último también posee un objeto mundial que le entrega a Ainz para protegerse de efectos de objetos mundiales. Una de sus pertenencias más queridas es la llamada enciclopedia del juego. Esto perteneció a su creador y le fue dado también a Ainz por Peroronchino después de que este borrara la mitad de sus datos. La enciclopedia del juego, como su nombre indica, era dado a los jugadores para comprender algunas mecánicas del juego. También tiene la habilidad de usarse como diario y recopila los datos básicos de los monstruos con los que el jugador se va encontrando. Hablemos ahora un poco sobre sus relaciones. Su relación con Ainz y Peroronchino ya lo hemos hablado, por lo que pasaremos a su relación con el resto de NPCs. Saltire considera a Albedo como su rival de amor con respecto a Ainz. En general no se llevan bien, sin embargo ha demostrado que pueden trabajar en equipo si es necesario. Con Demure se lleva especialmente bien ya que tienen intereses similares. Aunque estos intereses similares son un poco, ya me entendéis. Se lleva también bien con Cocytus, Mare, Victini en general, y tiene una relación especial con Aura, ya que aunque tenga peleas y se insulten prácticamente siempre, esto es así porque el creador de Saltire, Peroronchino, y la creadora de Aura, Buku Chagama, la cual por cierto era dobladora de Gen... No voy a volver a repetir eso, Tai, eran hermanos y también tenían una relación parecida. Gracias a su cooperación han llegado a desarrollar una relación casi fraternal y son muy amigas. Otra curiosidad sobre ella es que es una cliente habitual del bar de Nazarick. Esto comenzó después de que fallara su misión y entrara en depresión. El dueño del bar, por cierto, le deja las bebidas más baratas. Por último, mencionar que Saltire costaría alrededor de 500 millones de oro en el juego, un NPC bastante caro. Y eso va a ser todo por este vídeo, espero que hayáis descubierto algo nuevo, o que por lo menos os hayáis entretenido un rato. Eso será todo por este vídeo, seguiré haciendo más vídeos sobre Overlord en el futuro, por lo que si te ha gustado el vídeo dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter y activa la puta campanita para mucho más. Adiós.